Le pagué la universidad y me traicionó con su profesor. Todo comenzó cuando ella tenía 19 años y yo 24. No tenía dinero, ni familia cerca, ni nadie que creyera en ella. Excepto yo. La conocí por un amigo en común y desde el primer momento me dijo que su sueño era graduarse de psicóloga, pero que por su situación económica eso era imposible. Yo ya trabajaba, tenía un sueldo estable, y sentí que ayudarla era lo correcto. Empezamos una relación casi al mismo tiempo que empezó su carrera. Durante años pagué matrícula tras matrícula, le compré libros, le daba para el transporte y hasta para que pudiera comer bien. Incluso me alejé de muchos amigos y rechacé oportunidades de ascenso para poder dedicarme a ella. Yo pensaba que al final estaríamos juntos y que todo esto sería parte de una historia bonita. Pero no, 4 años después, cuando estaba a punto de graduarse, empezó a cambiar. Se volvió fría, distante. Y dejó de mencionarme en sus redes. Ya no subía fotos conmigo, pero sí fotos en la universidad, en salidas con compañeros que yo no conocía. No quise pensar mal, hasta que una noche, cuando regresó de clase, le llegó una notificación en su celular, y en ese momento, vi su pantalla desbloqueada. Era un mensaje de alguien guardado como profe A. Decía: fue increíble anoche, no puedo dejar de pensar en ti. Me quedé paralizado. Ella no se dio cuenta de que lo vi. Me dijo que estaba cansada y se metió a bañar. Me temblaban las manos. Revisé su WhatsApp mientras se duchaba, y ahí estaba todo: conversaciones a deshoras, fotos que jamás me había enviado a mí, audios donde le decía que yo solo era un buen hombre que la ayudaba, pero que el verdadero fuego lo tenía con él. Esa noche no dormí. Me levanté antes que ella y fui directo a la universidad. Hablé con el director del programa y le mostré las capturas. Lo que descubrí después fue aún peor. El director me miró con sorpresa al principio, como si pensara que era uno de esos novios celosos que inventan cosas. Pero cuando vio los audios y las fotos, su expresión cambió por completo. Me pidió que lo acompañara a su oficina y cerró la puerta con seguro. Me dijo que no era la primera vez que recibía una queja informal sobre ese profesor, pero que nadie había presentado pruebas tan claras. Entonces me lanzó una bomba: necesito que sepas algo. Este hombre ya ha estado involucrado con al menos 2 alumnas antes. Pero ninguna quiso hablar. Me ofreció abrir una investigación interna, pero que si lo hacía, ella también se vería afectada porque había participado conscientemente. Salí de ahí sin saber qué pensar. Estaba entre el deseo de vengarme y el dolor de saber que quien amaba me había mentido durante años. Ese día no le dije nada. Fui a casa y actué como si todo estuviera normal. Le preparé la cena. Le pregunté cómo estuvo la clase. Me miraba como si yo fuera un idiota, sin saber que su mentira ya estaba en mis manos. Pero yo ya había decidido qué iba a hacer. Esperé al día de sus grados. Me ofrecí como siempre a acompañarla. Hasta le compré el vestido que quería. Fingí emoción, tomé fotos, saludé a sus compañeros. Incluso al maldito profesor, que me dio la mano sin saber que yo ya sabía todo. Cuando ella subió al escenario a recibir su diploma, me quedé parado entre el público, con una sonrisa falsa. Y justo cuando la nombraron y todos aplaudían, me fui con todo. Saqué sus cosas de mi apartamento, bloqueé sus tarjetas, le quité el plan del celular que estaba a mi nombre y hasta cancelé la suscripción a Netflix. Me encerré en mi mundo durante días. Hasta que ella me escribió desesperada: ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dejaste sola en el grado? Solo le mandé una foto. Era la captura del mensaje que el profesor le había enviado. Y abajo le escribí: felicidades, licenciada. Ya no necesitas más becas. Aún no sabes cómo reaccionó. Y lo que intentó hacer después. Pero lo peor todavía estaba por llegar. Ella no respondió de inmediato. Pasaron unas horas. Y luego empezó la tormenta. Me llamaba una y otra vez. Lloraba en los audios. Decía que era una estupidez, que solo fue un error, que no sabía por qué lo había hecho. Me rogaba que hablara con ella. Que no la dejara sola justo ahora, cuando más me necesitaba. Pero ya era tarde. Entonces cambió la estrategia, me culpó. Me dijo que yo era controlador, que la asfixié, que nunca la dejé ser ella misma. Que todo lo que hizo fue porque se sentía vacía conmigo. Esa fue la última vez que escuché su voz. Al menos en persona. Una semana después, recibí una citación judicial. Me estaba demandando por acoso. Sí, leíste bien, por acoso. Decía que la estaba difamando y afectando su vida profesional. Que el haber mostrado sus mensajes en la universidad era una violación de su privacidad. No podía creerlo. La mujer a la que le pagué la carrera. Ahora me quería arruinar. Contraté un abogado. Mostré todas las pruebas. El caso no duró mucho. El juez ni siquiera permitió que ella hablara demasiado. Quedó en ridículo.
Perdió toda credibilidad, y lo más irónico, el profesor también fue despedido. Porque gracias a mis pruebas, la universidad abrió una investigación formal. Al parecer, su historial era peor de lo que se sabía. Lo expulsaron sin opción de volver a enseñar. Pero no creas que eso me dio paz. Porque aunque gané, me sentía vacío. Como si todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, hubiera sido enterrado en una mentira, hasta que, un día, recibí un mensaje anónimo. Una cuenta sin foto, sin nombre. El texto solo decía: no sabes ni la mitad de lo que ella hizo para llegar hasta ahí. Ahí supe que esta historia todavía no había terminado. Durante días no pude dejar de pensar en ese mensaje. Lo leí una y otra vez, tratando de encontrar alguna pista. ¿Quién lo había enviado? ¿Qué significaba exactamente? ¿Qué más había hecho ella? Ya no se trataba solo de una infidelidad o una traición emocional. Esto parecía mucho más profundo, más turbio. Así que empecé a investigar, busqué entre sus viejos correos, revisé su historial de navegación desde una laptop que ella solía usar cuando vivía conmigo. Ahí encontré algo extraño. Correos eliminados que recuperé con una herramienta. Todos eran de un nombre desconocido, alguien llamado César R. No era el profesor. Eran mensajes que hablaban de transacciones, de mantener la discreción, y de los pagos por adelantado. Uno de los correos decía claramente: ya le hice el ingreso, ella sabe qué hacer. Esta vez no debe salir mal. La fecha coincidía con el segundo semestre de su carrera. Justo cuando me dijo que necesitaba más dinero porque había subido el valor de la matrícula. En ese momento yo le creí. Vendí cosas, incluso trabajé turnos extra para ayudarla, pero ahora, ¿quién era César R? ¿Por qué le pagaba a ella? Seguí tirando del hilo. Encontré que el tal César tenía un perfil profesional en LinkedIn. Era un abogado. Pero no uno cualquiera. Trabajaba con una firma que ofrecía consultorías privadas para funcionarios públicos. En pocas palabras, un intermediario para conseguir favores políticos. Ella había estado en contacto con él desde que empezó sus prácticas en la universidad. Y lo peor, había una transferencia a su cuenta por más de 10 millones de pesos. Mucho más de lo que necesitaba para estudiar. Entonces todo encajó. Ella no solo me engañó con un profesor. También estaba recibiendo dinero de un hombre poderoso para hacerle favores. ¿Favores de qué tipo? No lo sé con certeza. Pero lo insinuado en los correos y las cantidades involucradas no dejaban lugar a dudas. Ella había vendido más que su dignidad. Y ahí estaba yo. Pensando que solo había perdido una relación, no sabía que me había metido en una historia mucho más peligrosa. Porque después de abrir esos correos, mi celular empezó a recibir llamadas de números desconocidos. Una noche, alguien dejó una nota en la puerta de mi apartamento: cierra esa carpeta. No sigas buscando lo que no estás listo para saber. Ahí entendí que el infierno apenas estaba comenzando. Esa nota me heló la sangre. No era paranoia, no era una coincidencia. Alguien sabía que estaba escarbando, y claramente no querían que siguiera. Cerré todas mis redes sociales. Cambié las contraseñas. Empecé a salir solo cuando era necesario. Pero ya era demasiado tarde. Había despertado algo. Y ahora estaba en el centro de un juego sucio que no entendía del todo. A los pocos días, me llegó un correo con un archivo adjunto. No tenía remitente, pero el asunto decía: mira esto antes de decidir si seguir. Dudé mucho antes de abrirlo. Pero la curiosidad fue más fuerte. Y cuando vi el contenido, supe que no había vuelta atrás. Era un video. En una habitación de hotel. Ella estaba ahí. Con el mismo hombre de los correos. César R. No era solo una conversación, era una especie de reunión planeada. Él le entregaba un sobre. Ella sonreía, lo guardaba en su bolso, y luego le susurraba algo al oído. Después, la pantalla se volvió negra, pero el audio continuó. Y lo que se escuchaba era explícito. Demasiado. Lo peor no era verla en esa situación. Lo peor era entender que todo fue planeado desde el principio. Había usado nuestra relación como fachada. Me utilizó para limpiar su imagen, para parecer una joven esforzada, buena, con pareja estable. Mientras por detrás, era parte de una red mucho más sucia de lo que jamás imaginé. Quise denunciar, pero no había garantías. ¿A quién iba a acudir? ¿A las autoridades? Si este hombre tenía conexiones políticas, si ella sabía moverse entre abogados y favores, lo único que lograría sería convertirme en blanco. Entonces tomé una decisión: si no podía ir a la justicia, iría a la verdad. Empecé a preparar un documento con cada prueba, cada captura, cada archivo, cada grabación. Iba a subirlo todo a internet. Sin nombres, sin rostros. Solo los hechos. Iba a contar mi historia completa. No por venganza, sino porque sabía que debía hacerlo. Para advertir a otros, para soltar esa carga que me estaba pudriendo por dentro.
Pero antes de publicar algo, recibí una visita inesperada. Toques insistentes en la puerta. Miré por la mirilla. Era ella. Estaba demacrada, con lágrimas en los ojos, pero no por remordimiento. Me miró y me dijo con voz temblorosa: no sabes en lo que te metiste. Y si sigues, esta vez no te va a salvar nadie. Y ahí supe que lo que había comenzado como una historia de amor se estaba convirtiendo en una guerra. Una donde la verdad tenía precio, y la traición consecuencias que aún no imaginaba. Me quedé congelado frente a ella, con la puerta entreabierta y la mente hecho pedazos. Esa frase, no te va a salvar nadie, no sonó como una advertencia. Sonó como una sentencia. Su mirada no era de miedo, era de furia. De alguien que había perdido el control de una pieza clave y estaba dispuesta a todo por recuperar el silencio. Signo de interrogación abierta. ¿Viniste a amenazarme?, le pregunté, tragando seco. Vine a protegerte, dijo con una sonrisa torcida. No sabes quién está detrás. No es solo César. Esto es más grande. Hay personas que harían desaparecer a tu familia entera por mucho menos. El corazón me palpitaba tan fuerte que apenas podía escucharla. Me negaba a creer que estaba frente a la misma mujer por la que lloré, trabajé, y a la que defendí frente a todo el mundo. ¿Qué clase de red era esta? ¿Qué tan profundo había llegado? Te usé, sí. Y lo volvería a hacer, me soltó, casi escupiendo las palabras. Porque necesitaba salir adelante, y tú eras el idiota perfecto. No sabías nada. Pero ahora sí sabes. Y eso te hace peligroso. La puerta se cerró de golpe. Ella se fue. Pero esas palabras quedaron colgando en el aire como veneno. Esa noche no dormí. Revisé cada rincón de mi apartamento, apagué todos mis dispositivos. Todo me parecía vigilado. Perseguido. Mi paranoia ya era parte de mí. Pasaron días. No la vi más. No recibí más amenazas. Pero tampoco me atreví a subir los archivos. Cada vez que abría el documento, imaginaba las consecuencias. No solo para mí. Para mi mamá, para mi hermano menor, incluso para amigos cercanos. Estaba solo. Y lo sabían. Tomé una decisión. Guardé todo en un disco duro físico. Lo escondí en un lugar seguro, con una carta donde explicaba todo. Dejé instrucciones para que, si algo me pasaba, esa información se hiciera pública. Esa fue mi única forma de protegerme. Y entonces, desaparecí. Me mudé de ciudad. Cambié mi nombre en redes. Corté contacto con la mayoría. No fue fácil. Pero era eso. O vivir con miedo todos los días. A veces lo veo. No en persona. En las noticias, en redes. Ha cambiado de nombre. Ahora es asesora independiente. Sonríe en fotos con políticos, empresarios. A veces pienso en hacer algo. Pero luego recuerdo aquella noche. Su rostro. Su voz. No sabes quién está detrás. Y sé que por más verdad que yo tenga, hay batallas que se pierden antes de empezar. Así que esta es mi historia. No para dar lástima, ni para buscar justicia. Sino para que entiendas una cosa, hay traiciones que duelen. Y hay otras que te entierran vivo.